Dios los bendiga. Si son tan amables, por favor, pasan conmigo a Mateo capítulo 5. Hoy vamos a cerrar esta clase que ha dado mucho que hablar, mucho para pensar y reflexionar. Esta clase que hemos dado en llamar Dios no tiene todo bajo control. Ya el título nomás te evita leer todo o estudiarla, porque ya el título lo dice, que Dios no tiene todo bajo control, y lo hemos documentado a lo largo de varios sectores, varias secciones de la Biblia. Hoy particularmente quiero que veamos, que analicemos juntos el pedido de perdón en la oración de intercesión. Nosotros estudiamos y documentamos lógicamente en distintos registros de la palabra de Dios, que Dios hace todo lo que hace dentro de los términos más estrictos de su amor y su justicia. Él es un Dios absolutamente justo, de absoluta justicia. Y ha establecido normas de vida y de convivencia en esta tierra que Él nos dio a los seres humanos para que la cuidemos, que la habitemos y la cuidemos. Cumplirlas nos mantendrá dentro de los buenos términos para con Él y para con su justicia. No cumplir los mandamientos de Dios, no cumplir la palabra de Dios, es comparable con lo que civilmente nosotros conocemos como delinquir, para hacer una comparación así apresurada, burda. Pero a eso la Biblia lo llama desobedecer o pecar. Entonces, si la justicia humana fuera justa, que no siempre lo es, entonces quien las hiciera, las pagaría. ¿Vieron que se dice el que las hace, las paga? Bueno, realmente, lamentablemente, no siempre es así. Pero si quien las hizo llega a tener amigos en los niveles gubernamentales o políticos, es muy posible que no las pague. Con Dios no es así. Él es justo de toda justicia y no puede proteger a quien se aleje de sus mandamientos. En Mateo capítulo 5, en el versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjense lo que continúa diciendo el mismo Señor Jesucristo, que hace salir su sol solamente sobre los suyos. No. Solamente sobre los buenos. No. Sobre los malos y sobre los buenos. ¿Qué más hace para comparar el Señor Jesucristo entre lo agradable del sol y lo desagradable de la lluvia? Dice, y que hace llover sobre justos e injustos. Bueno, nuestro Padre Celestial no tiene una lluvia para nosotros y otra lluvia para los incrédulos. No tiene un sol para los unos y un sol para los otros. Es el mismo sol, es la misma lluvia. Dios tiene solamente una vara de medida, un solo metro. Bien. Por supuesto, claro que sí que existe la misericordia de Dios, pero en verdad no sería justo ponerlo a nuestro querido Padre en la situación de tener que usar su misericordia por obligación, pues habrá casos en los que no podrá hacerlo. Nosotros no podemos decretar su misericordia, pues ella está bajo el absoluto arbitrio y control de nuestro querido Padre Celestial. Bueno, es cierto, y gracias a Dios por esto, que nosotros podemos observar con muchísimo agrado en las Escrituras que Él extendió su misericordia miles de veces, más las veces que nosotros podemos haber sido conscientes de que Dios nos ha extendido su misericordia también, otras miles de veces, algunos de nosotros millones de veces que la hemos recibido. Somos conscientes de eso. No obstante, eso no significa que la misericordia de Dios sea automática y que esté disponible en cada una de nuestras imprudencias, toda vez que nosotros la necesitemos, como tampoco significa que nosotros decimos, bueno, ahora quiero tu misericordia. No es que uno no pueda orar por eso, caramba, claro que sí,
Lo que yo quiero decir que no es automática y puede estar o no estar. El registro que ahora veremos nosotros en Deuteronomio capítulo 7, que quiero que por favor pasen ahí, se refiere al trato de Dios con Israel, no con nosotros, con Israel. De todos modos, muestra a las claras que hay condiciones para recibir las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Él está en control de formular esas condiciones y nosotros estamos en control de respetarlas y por consiguiente ser bendecidos por hacerlo. Deuteronomio 7, en el versículo 9 comenzamos donde dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a todo el mundo sin ninguna discriminación. Gracias a todos los que están leyendo. Qué bueno es tener la Biblia en nuestras reuniones y que en cada una de las enseñanzas nosotros tengamos nuestra propia Biblia para que no nos vendan cualquier verdura. Acá dice: Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ven la condicionalidad? Hasta 1000 generaciones. 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Acuérdense, estamos en el Antiguo Testamento, esto no es literal, no es que Dios lo destruye. En realidad la destrucción viene por alejarse de Dios. Por favor, tengan siempre esto en cuenta, porque para algunos parece que les resulta muy fácil y muy grato decir, bueno, ves acá Dios destruye. No, te destruís solo por salir debajo de la protección de Dios. Pero así es, lo expresa el Antiguo Testamento, lo veremos varias veces en este estudio, así que recuerden por favor, cada vez que menciona que Dios destruye, bueno, no destruye, es una autodestrucción la que uno hace. Acá está el paraguas de protección de Dios, su palabra revelada, más lo que Él te pueda decir a vos particularmente, también por revelación directa a vos. Entonces ese es tu paraguas de protección. Cuando la destrucción está fuera del paraguas, en la medida que vos te alejás del centro del paraguas, comienza a salpicarte la destrucción. Cuando te fuiste del paraguas, hermano, estás en la destrucción. ¿Ok? Así que no es Dios que te destruye, es una autodestrucción. Bueno, por favor tenganlo en cuenta. Si no lo tienen en cuenta, se los digo de nuevo, así que ténganlo en cuenta. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, dice el 11, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído, presten atención porque de nuevo repite la condicionalidad de una manera ligeramente diferente. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 9, versículo 12, con una similar declaración, ambas que tienen que ver con la condicionalidad. 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Qué maravillosa palabra de Dios. Saber el cuidado detallado. Él podría decir, mira, los cuido, los protejo, los amo. Y está, porque Él es Dios. Como decía Roberto hace un rato, Él es Dios. Él, la verdad que podría haber hecho lo que quiere, pero tiene a bien darnos estos detalles acerca de su cuidado, para que nosotros a nuestra vez tengamos cuidados de permanecer dentro de los carriles de la palabra de Dios para nuestro mejor bien. Todo padre, en realidad, los que me están escuchando que son padres, madres, o son tíos, abuelos, en fin, que todos tenemos alguna relación así en nuestras familias, puede tener una inclinación o una preferencia por alguno de sus hijos, en el caso de los padres, o por alguno de sus sobrinos, en el caso de los tíos. En todo caso, quiero que relacionemos lo que yo estoy por explicar en este momento. Bueno, Dios ama a las personas del mundo, eso dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ama al mundo. Entonces,
No obstante, hay que tener en cuenta que Dios es recíproco con los que le aman y guardan su pacto, como queda bien determinado en estos registros que estamos viendo, y particularmente en el versículo 14 que vamos a leer ahora. Bendito serás, mira lo que dice acá, más que todos los pueblos. Me llamó poderosamente la atención que dijera bendito más que todos los pueblos. ¿Sabes qué quiere decir? Ser bendito si tenés la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y tener vida por siempre. Y eso se logra acá en esta tierra, no en Marte. No hace falta, muchachos de la NASA, que gasten tanto billete para ir ahí arriba. La salvación está acá. Dios hizo posible acá, sobre esta tierra que nosotros habitamos, la salvación. Por consiguiente, todo el mundo, aun los que parece ser o se consideran a sí mismos como malditos porque todo le va mal, son benditos. Ocurre que nosotros somos más benditos. Porque acá dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes, recuerden el hablar del Antiguo Testamento, bien, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Dios es un Dios justo, pero de verdad justo. Tenemos que hacer esta aclaración porque cuando nosotros decimos tal juez, por ejemplo, ¿no? Tal juez es justo, bueno, en realidad es una mosca blanca. Tal juez es justo, en realidad no queremos decir que es justo, como puede ser que sea verdad, y gracias a Dios que sí, que seguramente habrá gente justa entre nosotros, pero Dios es justo, justo de absoluta, de infinita justicia. Bueno, cuando nosotros hacemos lo que dicen estos versículos, nos ponemos en la posición en la que Él puede protegernos, en la posición en la que podemos ser más benditos. Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y nosotros debemos entender que las cosas no son gratuitas, que no tenemos inmunización automática. No es que porque seamos hijos de Dios nada podrá pasarnos y que supuestamente podamos hacer lo que nosotros queramos, porque soy hijo de Dios y vos hacés lo que querés. No es así, al contrario. La palabra enseña que si sos hijo de Dios, Dios espera que lo respetes y que te conduzcas con un andar, con un andar, con un hablar, que seas una persona que realmente lo representes a Él en tu conducta. Dios es nuestro creador. ¿Cómo esperar que nos bendiga si nosotros no lo respetamos, ni le damos el crédito que tanto merece por medio de hacer su voluntad? Dios quiso que los seres humanos ocupáramos la tierra, en la que nos dio todo lo que necesitamos. Fíjense que todo lo que necesitamos está aquí sobre la tierra. Dios lo dio para nosotros. Para los seres humanos me refiero, no es que lo dio solamente, recuerden que hace salir el sol y la lluvia sobre justos e injustos. Dios desea que las personas lo amen de manera voluntaria, no porque les ponga Él un revólver en la nuca. Dios desea amor recíproco por parte del ser humano. Y la verdad que nosotros, sus hijos, pensamos que le corresponde que la gente lo ame así. Nosotros lo amamos así. Y a medida que estudiamos su palabra, más cosas conocemos de Él y más razones tenemos para amarlo. Y la gente también, tenemos que ayudar a las personas que lo amen a nuestro Dios. Para que lo amen, primero tienen que conocerlo. Fíjese, será importante que usted hable la palabra a las personas. Dios nos quiere como socios suyos. Eso no significa que Él necesita de nuestra sabiduría. Por el amor de Dios, ¿qué sabiduría podríamos nosotros compartir con Dios? ¿Qué le podés enseñar? Lo que Él necesita es comunión con nosotros. Él desea comunión con nosotros. Nuestro Padre propicia en nosotros una relación íntima de participación y colaboración para hacer que ocurran sus planes
sobre la tierra. Eso es. Nosotros somos parte de la solución de Dios para este diabólico ataque que estamos recibiendo y para cualquier otro más que sea que venga antes de que venga nuestro Señor a buscarnos y transformarnos. ¿Lo ven? Dios, somos parte de la solución de Dios. Es imperioso que nosotros nos demos cuenta, no sería fanfarronear decir que nosotros reconocer lo necesario que somos para resolver situaciones sobre la tierra. Eso estamos estudiando. Si Dios estuviera en control de todo, esto no hubiese ocurrido, damas y caballeros. Nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial sobre la tierra. Es en el reino futuro que Dios estará en control. Y entonces ahí la vida será gloriosa, será magnífica, será resplandeciente, será espectacular. Ahí Dios estará en control de todo. Hoy no. Aquí las cosas sobre la superficie terrestre, vivir es duro. Damas y caballeros, es muy duro, porque si usted no se dio cuenta, bueno, yo le comento, vivir es duro. ¿Vio qué duro que es muchas veces? Que es cuesta arriba, cada tanto alguna desilusión, alguna tristeza. Este es un mundo caído y nosotros estamos acá en todo esto, proclamando lo que la gente necesita escuchar. En una época nosotros necesitamos escuchar acerca del reino de Dios, acerca del nombre del Señor Jesucristo, y alguien tuvo las agallas que hay que tener para mostrarnos, para presentarnos a nosotros de la preciosa palabra de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros ahora y en el futuro. El general de las elecciones y decisiones de los seres humanos, claro, salvo honrosísimas excepciones, han alejado a la sociedad en su conjunto del único Dios verdadero. Por eso nuestra urgente necesidad de predicar el Evangelio, de interceder en oración por las naciones y, tercero, en esa oración que hacemos, pedirle al Padre que perdone el pecado cometido por el general de los habitantes de la tierra, incluidos nosotros. Es importante que veamos en la palabra de Dios la necesidad de la oración de intercesión y el contenido de esas oraciones. Y no me refiero a las oraciones frías. Cada tanto, y seguramente ustedes tendrán una lista de oración. Bueno, yo la tengo varias. Tengo para algunas situaciones o para algunas reuniones, para otras cosas, en fin, tengo varias. Pero el riesgo que se corre es hacerlo fríamente, mencionar un nombre tras otro. No, charlalo con tu Dios. La oración es una charla respetuosa, no es una charla de igual a igual, porque si fuera un igual, no estarías orando, estarías compartiéndole una desgracia, una tristeza. Dios no es un igual, es superior a todos nosotros. Por eso es una charla, pero es respetuosa. Es consentimiento, es amorosa, es expresarle a Dios quizás la misma cosa que se la expresaste ya 1000 veces, con otras palabras, pero la palabra dice que ores hasta que lo obtengas. ¿No lo obtuviste? Entonces seguí orando. Le seguís pidiendo a Dios en tus términos. Vos vas siempre al Padre Celestial con tu corazón en una mano y con tu angustia en la otra y los vertís delante de su santidad. Vos hablás con total confianza, con total denuedo y con total respeto, sabiendo que vos sos el inferior en necesidad y Él es el infinitamente superior en la capacidad y el deseo inmenso de darte una mano. ¡Caramba! Eso hagamos cuando vamos a nuestro Dios. Mi propuesta, y veremos en la Escritura, la necesidad de incluir en esa oración perdón. Perdón por los pecados del mundo, por los pecados de la tierra en general, por tu nación en particular, en fin, y por los tuyos. Es imprescindible que nosotros tengamos honestidad delante de Dios. Vamos a ver primero al Señor Jesús haciendo mención del perdón dentro de la oración en Marcos capítulo 11, por favor. Ahí no se refiere a lo que estoy hablando ahora, de pedir nosotros perdón por los pecados de los demás, de nuestro país o del mundo,
pero nosotros podemos observar ahí que el pecado puede estorbar las bendiciones de Dios y es necesario sacarlo mediante el pedido de perdón. Marcos 11, en el versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No te olvides que vos también cada tanto haces cosas que no corresponden. Todos nosotros cada tanto nos vamos al barro. No queremos, pero cada tanto, estando en este mundo, podemos patinar. El tema es que nos ayuden nuestros hermanos, que nosotros nos disciplinemos a hacer la palabra en cualquier circunstancia y nosotros darle una mano al mundo en lugar de que el mundo te dé un pie. No te va a dar la mano, te va a dar el pie y lo va a poner encima tuyo. Vos le das la mano a la gente en la misma manera que Jesucristo le dio la mano a Pedro para sacarlo del agua. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua y luego se hundió? Bueno, el Señor Jesucristo le dio la mano, que yo te digo que hay que darle a la gente. Hay que sacarla del barro, hay que sacarla del agua, como nos sacaron a nosotros. Ahora vamos a estudiar unos registros maravillosos. Vamos a empezar en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y al estudiar esto recordaremos que no significa que nosotros entenderemos profundamente todas las implicancias de hacer este tipo de pedidos que yo estoy mencionando, pidiendo perdón en nuestra oración de intercesión. Pero una cosa es cierta, damas y caballeros, nosotros amamos a nuestro querido Dios, nosotros creemos su palabra, entonces sí creemos que alguna razón ha de tener nuestro querido Padre para haberlos registrado en su palabra, haber dejado escritos estas bellezas en su palabra. Quiero que veamos ahora un registro singular al final de Segunda de Crónicas, que nos pondrá rápidamente en conocimiento de la razón de la cautividad de Judá. Con ese ejemplo, con esa muestra gratis, nosotros vamos a aprender un montonazo de cosas. Después del reinado de Salomón, es bueno hacer este pequeño pantallazo histórico que yo les voy a hacer ahora. Después del reinado de Salomón, de hecho, el hijo de Salomón que lo sucedió a él, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Uno de ellos se llamó Judá y el otro se llamó Israel. No hay que confundirse porque los dos eran Israel. Lo único que cambió fue el nombre del reino, el reino de Judá y el reino de Israel. Pero recuerden, los dos estaban compuestos por los descendientes de Israel. Este pasaje que nosotros vamos a estudiar refleja los momentos en que se terminó el reinado de los reyes de Judá y todo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Bien, vamos a estar en Judá. Recuerden, el otro reino era Israel. Israel, el reino de Israel, había caído en la cautividad a manos de Asiria alrededor de 150 años antes de lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Ahora regresemos a Judá. El último rey de Judá se llamó Sedequías, y las escrituras lo describen de cuerpo entero cuando dicen que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No necesitamos leer más acerca de Sedequías, esa expresión toda que aparece unas 30 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una de esas veces es acerca de este tipo que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bien, el capítulo 36 de Segunda de Crónicas termina con similares palabras a las que ustedes van a encontrar en los primeros dos, creo que son los primeros dos versículos de Esdras. Son prácticamente las mismas palabras. En Crónicas hay un pasaje que llama poderosamente la atención, ya que encapsula, resume, sintetiza los años de tolerancia de nuestro querido Dios, llamando a su pueblo para evitar lo que terminó siendo inevitable, la cautividad. Nosotros en esta clase hemos documentado que Dios hace hoy día lo mismo que hizo con su gente en los tiempos del viejo pacto. Él los llamó y los llamó y los llamó. Y ellos
no respondieron, no respondieron, no respondieron. ¿Ven? Se alejaron del paraguas, se quedaron fuera del paraguas, les entró a gustar y se fueron a 200 kilómetros lejos del paraguas. ¿Lo ven? Y después, cuando estuvieron en cautiverio, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde lo dejaste? Tarambana, es donde lo dejaste. Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el versículo 14 comenzamos. Presten atención a estas palabras porque son, tristemente, maravillosas. 14. También todos los principales sacerdotes, ven, los primeros encargados de que la gente reciba la palabra y se quede en la palabra. Hoy día nosotros somos encargados de llevar la palabra a la gente. Nosotros somos encargados de llamar a las personas a que vengan a Dios y nosotros somos llamados en llamar a nuestros hermanos a que regresen a la palabra. ¿Te das cuenta de lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué es tan relevante estos versículos que estamos viendo en el Antiguo Testamento que también nos sirven a nosotros? También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. ¿Pero qué te pasó? Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mucha atención con esto. El versículo dice así: siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Cuando el creyente se descuida, en lugar de influir él en el mundo, de inmediato es el mundo que influye en él. No sé de qué me río, porque esto es terrible. ¿Saben una cosa? Esto pasó en Segunda de Crónicas y pasa hoy día. Hoy día pasa. Los creyentes se los come el mundo. Se los come el mundo. Y después pasa una desgracia y dicen, ¿dónde está Dios? Claro, el Dios que vos fabricaste no te siguió lejos de la palabra del Dios que verdaderamente es. ¿No es cierto? Recuerden que cada vez que uno lo deja al Dios, que es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es fuente de agua viva, va a la ferretería y se compra una pala y comienza a cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Recuerden, siempre es así. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Damas y caballeros, esto es misericordia. Dios no necesita decir las cosas, llamarte 200.000 veces. Si es Dios, es Dios. Con que te le diga una vez, ¿no te parece que basta? ¿Que basta, que es suficiente? Sin embargo, Él te llama, y te llama, y te llama. Ya la segunda llamada es misericordia. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Igual hace hoy día. A los que no conocen a Dios, que vengan a Dios. Y a los que lo conocen y se fueron, que regresen a Dios. Por medio de sus mensajeros, porque Él tenía, que te dije antes que había, misericordia de su pueblo y de su habitación, de su pueblo y del lugar donde vivían. Dios tiene misericordia. Por eso digo que hay que orar y que en nuestra oración pedirle perdón a Dios por nuestras ciudades, por nuestros países y por la tierra en general y por nosotros. No solamente Jehová tenía misericordia de ellos, sino tenía misericordia por el suelo sobre el cual ellos pisaban. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Es impresionante. Versículo 16. Mas ellos, o sea, en contraste al llamado de Dios, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, como lo hacen hoy día. No solo los incrédulos, también algunos hermanos. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Es una buena manera de decir que lo ninguneaban. Burlándose de sus profetas. Mirá, fíjate,
en algún momento el hilo se corta. Acá dice, hasta que subió, indica hasta cuándo fue el llamado, ¿ok? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y mirá lo que dice ahí la palabra de Dios. Y no hubo ya remedio. Damas y caballeros, la cautividad fue inevitable. Igual es hoy día. En un momento dado, damas y caballeros, se corta el hilo de la misericordia. Ahí es donde la gente pregunta deshonestamente, ¿dónde está Dios si pasan estas desgracias? Ellos debieran haber preguntado, ¿dónde está Jehová? Cuando vieron el ejemplo de Israel que fue llevado cautivo a Siria, ahí debieron haber preguntado, ¿dónde está Jehová? Para quedarnos nosotros bendiciéndolo con nuestras conductas, bendiciéndolo y dándole gloria con lo que nosotros hablamos a los pueblos vecinos acerca de él, con lo que los pueblos vecinos puedan ver de que nosotros andamos en la palabra del pacto de Jehová. Eso es lo que debieron haber hecho. Termina Crónicas y empieza Esdras, y luego Nehemías. Hermosos versículos del Antiguo Testamento. Ellos dos, Esdras y Nehemías, son libros hermanos, y cuando son leídos en conjunto, todos nosotros obtenemos un mejor entendimiento del propósito global que contienen los dos libros. Esdras está referido mayormente a la reconstrucción del templo en Jerusalén, y Nehemías trata mayormente con la reconstrucción del muro. Los dos son bellísimos relatos de la determinación de unos pocos del pueblo que amaban a Jehová, elegidos de entre todo el pueblo de Israel, y que actuaron liderados por hombres con un firme corazón dirigido a Jehová. Nosotros leímos anteriormente que el pueblo había llegado a esta horrenda situación de cautiverio por el ostensible abandono que hicieron de Jehová. Así lo reconocen los dos en la oración que vamos a leer de ellos dos en un rato. Vamos a comenzar con Esdras, capítulo 9. En el versículo 6 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Estaba yendo con su corazón en una mano, su angustia en la otra, hablándole honestamente a su Creador. Oh Dios mío, levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, él se metía en el paquete. Él no decía las iniquidades del pueblo, ellos son pecadores, yo soy Esdras, Dios, por si no te acordás de mí. No era eso, dice, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Bueno, no podemos hacer, cuando leemos esto, no podemos menos que hacer un paralelo entre el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido de Dios, y nosotros que somos la familia de Dios. Si había un pueblo que era favorecido por Jehová en los tiempos del antiguo pacto, eran nada menos que ellos, como lo somos hoy nosotros. Sin embargo, al alejarse de Jehová, tenía y tiene consecuencias. Dios es justo de toda justicia. Acuérdense, el sol sale para todos y la lluvia sale para todos. ¿Está bien? Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Él estaba metido en el paquete y por nuestras iniquidades, mirá lo que dice, por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. ¿Ven? Es una buena lectura de lo que estaba pasando y es una buena lectura de lo que está pasando. Hemos sido entregados, le hemos soltado la mano a Dios como tierra, como habitantes de este mundo caído. La gente lo ha ninguneado, le importó nada lo que dice Dios acerca de las cuestiones
morales, y todo lo que es inmoral ahora resulta ser moral, y por poco el que lo hacen obligatorio. Dejate de embromar. Después la gente pregunta ¿dónde está Dios? Mi pregunta debiera ser ¿dónde estabas vos antes de que se fuera todo esto? El mundo es un barco, es un buque. Nosotros vamos a ser protegidos por nuestro Padre Celestial, debemos andar como si camináramos sobre hielo finito. Claro que sí, es una situación muy terrible la que está pasando. Nosotros hacemos lo mejor que podemos y tenemos de todos modos vidas gozosas porque nosotros nos dedicamos al Evangelio, a proclamarlo, a seguir compartiendo entre nosotros la palabra de Dios, aunque sea por internet. Nada nos ha detenido, damas y caballeros. Hemos crecido en interés, hemos crecido no sé, en valentía, qué sé yo, hemos crecido este año y pico que hace que nosotros venimos sobrellevando esta porquería de pandemia. Entonces, damas y caballeros, esto se produce por un alejamiento de Dios. Así de simple. Hay un momento donde el hilo se corta, ya no hubo remedio. ¿Cómo puede ser? También lo dice Jeremías en algún pasaje. Dice que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se dio vuelta la tortilla. Lo malo sigue siendo malo a los ojos de Jehová. Y lo bueno, que es conducirnos con respecto a su palabra, conducirnos lo más afilado que podamos con su palabra, eso sigue siendo bueno. No importa lo que digan. Dice que nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio. Fíjense que los que fueron cautivos son los que quedaron vivos de la espada, porque muchos murieron en esta cautividad. Ponete a pensar, recuerdan de Daniel y sus tres amigos. Bueno, ¿se acuerdan que a él le cambiaron el nombre? Y a ellos tres los llamaron, uno de ellos era Ananías, Misael, no me acuerdo el tercero, pero los llamaron Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ni siquiera le dejaron el nombre en la cautividad. Estos tres hombres, estos cuatro hombres en realidad, Daniel incluido, por supuesto, fueron hombres que influyeron en Babilonia. Fueron una gran bendición para Babilonia porque se pararon firme en la palabra, pero aún así estaban en cautividad. La misericordia de Dios los alcanzó para que no les cortaran el cuello a ellos, pero estaban en la cautividad, les tocó pagar a ellos porque estaban en el mismo bote, en el mismo barco con el resto de los pecadores de Israel. A robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Les llovieron estas desgracias porque se fueron de abajo del paraguas. 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Qué precioso leer esta escritura. Dios, qué precioso leer esta escritura. Que Él lo haya tenido a bien de dejarlo escrito para gente como nosotros podamos leerlo. Pero qué Dios que tenemos. No se puede, bueno, casi digo no se puede creer. Tengo que cambiar eso. Se puede creer. Impresionante el Dios que tenemos nosotros. Para hacer que nos quedase, por un breve ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Vieron lo que yo les decía? Estaban en el mismo barco, en servidumbre, en cautividad. Dios protegió a los suyos, pero estaban en servidumbre. Ellos no tenían que estar ahí protegidos. Claro, está bien, gracias a Dios que los protegió. Pero no es que el lugar donde ellos tenían que estar para que Dios los protegiera. Ellos tenían que estar en Jerusalén y fueron llevados a otro lugar. 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Decime si eso no es misericordia, Dios mío. Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. ¿Para qué me adelanté? Inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos.
Versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos. ¿Por qué? Porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¡Wow! Nehemías capítulo 1. Esto que acabamos de leer nosotros de Esdras fue una impresionante entrega de su honesto corazón a Jehová. Abiertamente él confiesa la vergüenza que le produce hacerle un pedido a Dios para que lo saque del barro donde ellos mismos se han metido. Este hombre no era hijo, era siervo, era un gran hombre de Dios, pero no era como nosotros. Él no tenía Espíritu Santo dentro de manera incondicional. Él tenía que lograr su justicia creyendo al hacer las obras de la ley. Yo no tengo que hacer eso. En su angustia, él le entregaba sus pensamientos a Dios sin quedarse con nada en la manga, sin reservas. Él entendió y supo qué hacer en su situación angustiosa y lo hizo. El pueblo tenía el control sobre su propia conducta y Dios se había comprometido a cuidarlo en sus términos de justicia, los que están bajo su absoluto control. Ellos se desviaron, Jehová los llamó miles de veces y ninguna de esas veces regresaron. Así que les sobrevino la lluvia de maldiciones que está en control del diablo. Nehemías capítulo 1, por favor. Otra oración. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Te hago una pregunta. ¿Te parece que Jehová estaba feliz con esta situación? Yo no lo estaría, él no lo estaba. Ver esta calamidad sobre su ciudad. Pero el desvío de los reyes y del general del pueblo fue a tal grado y por tanto tiempo que esta calamidad no pudo ser evitado. Les pregunto, si Dios estuviera en control de todo, ¿cómo es que ocurrió semejante desastre? Porque no está en control de todo. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Mirá el corazón de este hombre. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a todo el mundo. No. Que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Seguimos hallando condicionalidades. En su oración, este varón de Dios expresa abiertamente que él entendía la razón de lo que les había ocurrido como pueblo. Él no dijo algo así como, si existe Dios, ¿por qué nos pasan estas desgracias? Él no dijo, ¿dónde está Dios que nos sobrevino esta calamidad? Eso es honestidad que debe de haberla cuando nosotros vamos a Dios en oración, en esa charla amistosa pero respetuosa, en esa charla amorosa que uno tiene con Dios, que llamamos oración, donde vos le expresás a Dios tus alegrías y tus angustias, donde vos le preguntás a Dios para dónde disparar en una situación. No es el momento, la oración, ni ningún otro momento lo es, en verdad, de darle instrucciones a Dios, de decirles qué es lo que querés vos, sino preguntarle si lo que vos querés está de acuerdo a su voluntad y esperar la respuesta de él. Eso es honestidad, la que es imprescindible a la hora de presentarse a Dios, delante de Dios en oración. Versículo 6. Entonces le dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora
que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Honestidad y confesión de pecados. El tipo no fue a decir, y capaz que lo hizo, porque acuérdense que en realidad la palabra de Dios es el extracto del perfume, no es el perfume. Si Dios pusiera cada detalle, en lugar de una Biblia tendríamos una enciclopedia que no cabría en el mundo. Entonces pone los detalles que Él sabe que son importantes, que Él quiere que nosotros sepamos. No dice acá si Él fue pecado por pecado, pero acá está hablando del pecado. Nosotros conocemos algunos que se cometieron en el mundo, pero imagínense, apenas podemos numerar los nuestros, los del día, ¿cómo vamos a saber los del mundo? Los que sepas, se los confesás a Dios y abiertamente le pedís perdón por eso. Los hayas cometido vos o no, pero es necesario el perdón para que esta tierra se sane. Nosotros necesitamos eso. Somos instados a eso en la palabra de Dios. De Israel, que los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos... Y está hablando un hombre que andaba por revelación, que recibió la revelación para escribir este libro, ¿entendés? El tipo no estaba tan mal que digamos, porque estaba recibiendo revelación para escribir la palabra. Entonces, él mismo dice que en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. De nuevo recuerden, el hablar del Antiguo Testamento. 9. Pero si os volviereis a mí, atención a estas palabras porque son para nosotros también, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Damas y caballeros, en la oración honesta uno le dice cosas a Dios que Dios ya sabe. ¿Cómo lo hacía este hombre? No es que le esté dando instrucciones o diciendo, mirá, no sea cosa que te olvides, porque sé que vos estás tomando una pastilla para la memoria, Jehová, entonces yo te voy a recordar lo que dijiste. Era él que necesitaba recordar lo que Jehová había dicho, para estar confiado que su oración iba a ser respondida en los términos de Dios, por supuesto. Ellos pues son tus siervos, dice el 10, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, la primera parte del versículo 11 que dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Continúa el versículo, ahí lo dejamos, porque es el tema bajo estudio ahora. Vean, seguramente en Israel había varios que lo reverenciaban a Dios. Sin embargo, cayeron cautivos de Babilonia junto con el resto de los ninguneadores. Es como que ellos estaban en el mismo buque, como habíamos dicho antes, y lamentablemente les sobrevino como pueblo la consecuencia del alejamiento que tuvieron de Jehová. Similarmente ocurre con la tierra que habitamos. También puede asemejarse a un buque en el que estamos todos juntos y de alguna manera, aún protegidos por Dios, nos salpican las consecuencias del pecado de los habitantes por haberse alejado de Dios de una manera horrenda. Ahora vamos al ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 9, por favor. En el versículo 3. Este es un caso singular, que Daniel intercede también por el pueblo cautivo en Babilonia. Vamos a ver los mismos principios que estuvimos viendo recién en Esdras y Nehemías. Pero en la descripción de Daniel, que Jehová le dijo que escribiera esto que nosotros estamos leyendo. En el versículo 3 dice, Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia, vamos de nuevo, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Atención a esa condicionalidad. Hemos pecado, dice el 5, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Les pregunto, ¿quién estuvo en control de conducirse conforme a la voluntad de Jehová y no lo hizo? Les respondo, el pueblo. Dios solamente está en control de que se respete su justicia, la cual es inapelable delante del diablo o delante de su gente. Dios los invitó, e invitó, e invitó, e invitó reiteradamente mediante sus profetas, hasta que hubo un momento en que dijo, basta, y no los invitó más. Y no buscó más, Jehová, no buscó más la mano que ellos le soltaron al no guardar el pacto y los mandamientos. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Llegó un momento en que Dios dijo basta y no los invitó más. Y no buscó más la mano que ellos le soltaron al no guardar el pacto y los mandamientos. 6. ¿No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Tuya es, Señor, la justicia. Él sabía, nosotros sabemos, que la justicia esta, la justicia de Dios es justísimamente justa, es absoluta de toda justicia. Recuerden que Dios no tiene una justicia para una gente y otra justicia para otra gente. No tiene una justicia para una circunstancia y otra justicia para otra circunstancia. Continúa el versículo diciendo, bueno, lo voy a leer, así lo leemos todo, pues me parece así cortado no va. En el versículo 7 que dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. ¿Lo ven? La culpa, el control estaba sobre ellos. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Confesión del pecado, ¿se dan cuenta? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Eso está en control de Dios, ¿lo ven? Y el perdonar, que también está en control de Dios. Aunque contra Él nos hemos rebelado. 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Reconoce el pecado, reconoce que la culpa, que el control de la desgracia estuvo en sus manos y se le fue de las manos. Reconozcamos nosotros que a la humanidad se le fue de las manos. Damas y caballeros, es una vergüenza lo que piensan de nuestro querido Padre Celestial. He escuchado las cosas más espantosas que no quiero siquiera repetir acerca de nuestro querido Dios. Él es el Dios y creador de los cielos y de la tierra. Él te dio a vos vida por siempre, te dio Espíritu Santo para que te puedas comunicar directamente con Él, te dio su palabra. Damas y caballeros, nuestro querido Dios es digno de todo respeto, es merecedor de todo nuestro amor, de darle gloria en las cosas que nosotros le damos intervención, que Él se bendiga con nuestra vida, que nos mire desde su alteza y diga, bueno, al fin caminó una baldosa en mi palabra. Porque así es con los padres. Nosotros, nuestros hijos pueden hacer un montón de cosas, pero un día hacen media cosa bien y nosotros se lo contamos a todo el mundo. Nuestro Padre es así.
Nuestro Padre es como se lo contara a todo el mundo. Probablemente Él se dé vuelta así y le comente a los ángeles que están con Él, que son nuestros ángeles, le comente a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo: uy, míralo a este, que viene al fin, al fin. Porque es un padre amoroso, merece todo nuestro respeto, damas y caballeros. ¿Y de qué respeto a Dios le voy a hablar a la gente si yo no lo respeto? Si yo no ando en su palabra, ¿qué le voy a hablarle a un hermano que está fuera de comunión, que no está haciendo la palabra de Dios, que nunca viene a las reuniones, que no le importa mucho hacer nada por Dios, no le importa nada servir? ¿Qué le voy a hablar a él si yo no me conduzco como corresponde? Ponete en línea vos con Dios. Pedí perdón vos primero, alineate, realineate y ayudá a otros a estar en línea. Porque vos no te realineás y te pones en línea con Dios por hablar en estos términos que estoy hablando ahora, para ir a los otros y hacerte el gran santo, viejo. Todos nosotros pecamos, todos nosotros necesitamos ayuda de nuestros hermanos en Cristo. Solos no podríamos, este mundo es terrible. Me da vergüenza decir estas cosas porque yo no quiero decir que ustedes no saben que el mundo es terrible, simplemente viene bien en mi alocución. Pero el mundo es terrible, es duro, es muy cuesta arriba, esta es una vida difícil. Cada tanto nosotros tenemos algunas cosas que pasan que son terribles, porque este es un mundo caído, es un milagro que un día no pase nada, que un día no tengamos nada que comentar de algo malo, es un milagro. ¿Por qué? Porque este es un mundo caído. Recuerden, nosotros aprendimos al principio de esta clase que el adversario tiene su bota metida arriba del mundo, la está apretando. Todo lo que pasa no está en control de nuestro querido Dios. ¡Qué vergüenza que digan eso! ¡Qué vergüenza que se mencione! ¡Qué vergüenza que salgan memes cristianos que digan: no te preocupes, Dios está en control! ¡Caramba! ¡Qué manera de negar la palabra! Porque la palabra de Dios enseña claramente otra cosa. Alguien tenía que decirlo. Pues bien, nosotros hemos decidido decirlo y que la gente se entere que nuestro Dios es un Dios bueno, de toda bondad, y nada malo viene de nuestro querido Dios. ¡Caramba! Alguien tiene que decirlo. Andá, juntá lo que hace falta, salí a la calle y comentale a la gente. No te quedes sentado en tu casa. Si un día te dejan andar por la pandemia con el bozal y todo como andamos, con el tapaboca, como sea que lo llames en tu país, salí, viejo, todavía te van a escuchar la palabra. Habla la palabra. Dale la oportunidad a la gente que conozca el Dios que vos conocés. Si vos no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Dios no tiene boca sino tu boca, no tiene manos sino tu mano, no tiene pies sino los tuyos. Dice que hermosos son los pies del que lleva el evangelio de liberación. Bueno, llévalo, viejo, estudialo, no importa que lo conozcas todo, con un poquito que conozcas. Recordá que Romanos 10:9 son 25 palabras, 25 palabras. De las miles de palabras que hay en la Biblia. Si te acordás de eso y la gente te cree, viejo, vas a hacer algo por la persona que nadie más hizo. En las buenas y en las malas, nuestro Dios es bueno. Si vos no lo comentás, ¿quién lo va a comentar? Trae a tus hermanos que se fueron. Anda a buscar otros que lo confiesen al Señor Jesucristo como Señor de sus vidas. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. ¿Ven? La inconducta trae estas desgracias. Esta es una desgracia, hubo una inconducta. ¿Entendés lo que quiero decir? Es carácter transitivo, o como sea que se llame. Si ves que la inconducta trae desgracia, ves una desgracia, quiere decir que hubo una inconducta. ¿Entendés? Es muy simple, caramba. No preguntes de dónde viene el COVID. ¿Qué sé yo? ¿Hay una explicación biológica? Pero claro que sí que la hay. ¿Es válida? Por supuesto, es verdad, pero claro que es verdad. Ocurre, está ocurriendo. La pregunta es que nosotros sabemos de dónde viene, sabemos qué lo produjo, sabemos de quién viene y sabemos qué lo produjo. Todas estas cosas, que tantas cosas inmorales se han vuelto como normales, hay que irse antes que se hagan obligatorias, viejo. Por el amor de Dios.
12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Eso estamos cambiando ahora. Eso estamos cambiando ahora. No hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Esta es la enseñanza que nos dejan estos registros que estamos estudiando. Dios era justo con ellos y sigue siendo justo con nosotros, aplicando la misma justicia. Seguramente algunos de Israel fueron más rebeldes que otros, pero por ser parte del mismo pueblo les tocó padecer juntamente justos con pecadores. ¿Saben? Una cosa que puede ocurrir es que erróneamente uno pueda pensar que antes del día de Pentecostés el pecado tenía peores consecuencias que las que tiene hoy. Pero la verdad es que siempre, desde siempre, el pecado obstruyó y empañó la relación del hombre con Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque el Señor Jesús sacó al pecado de la ecuación en lo que tiene que ver con la salvación. Pero todo pecado sigue afectando para mal, sigue obstruyendo y opacando nuestra relación con Dios y obstaculiza la recepción de nuestros pedidos. Por eso, estos hombres honestos y maravillosos que estamos estudiando incluían el efecto del pecado como la razón de los males que tenían. Igual que hoy día. Igual que hoy día. Lo mismo ocurre con este flagelo que nos tiene confinados en casa. La humanidad se ha alejado a tal punto de Dios que nos ha sobrevenido esta calamidad. El camino de regreso es el que emprendieron estos hombres. Mucha palabra de Dios, mucha oración en las que nos ponemos honestos con Dios y expresamos nuestra vergüenza y nuestro pedido de perdón para que el Padre nos extienda toda la misericordia que le sea posible. Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. En aquellos años, esta desgracia se circunscribió a esta área de la tierra, ahí en Jerusalén y sus alrededores. Hoy día es global. Hoy día es en toda la tierra. Ya no hay tierra que no sea, ya no hay nación que no haya sido afectada por esta desgracia, por esta diabólica, este envío diabólico de esta maldita pandemia. Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Daniel insiste, le dice, oíme, Padre. No es que, recuerden, es una forma, a mí me encanta que diga esto porque hay ocasiones en que vos le decís, mirá, escuchame, Dios querido, vos le hablás con respeto, pero le hablás cándidamente a Dios, le hablás con candidez, con ternura, con inocencia, porque es tu papá, es tu Padre Celestial, que merece todo respeto, pero Él sabe lo que hay en tu corazón, no obstante te pide que lo expreses y que se lo digas. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira tus desolaciones. Mirá lo que estoy por leer ahora, es maravilloso. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Ay, si se puede creer, se puede creer, es de locos. Qué maravilloso. Misericordia, muy básicamente, es retención del juicio merecido. Se merecían la cautividad, la tuvieron, dentro de la cautividad Dios los protegió. Daniel sabía que tenía que implorar a Dios para que retuviera el juicio al que el pueblo se había hecho merecedor. Daniel hacía esto pidiéndole perdón a Jehová y pidiéndole también que proveyera un camino de regreso a hacer su voluntad. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando, dice el 20, y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Fíjate que él estaba confesando su pecado. Daniel, hay que ser honesto, ¿eh? Él estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo, Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, lo interrumpió y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, aquí vine, acá estoy, salí para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fíjate, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Todavía no había dicho Jehová, Daniel, cuando ya estaba saliendo Gabriel a responderle, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La respuesta a esta oración de Daniel en intercesión por el perdón del pueblo y confiando en la misericordia de Dios estaba llegando. Al comienzo de los ruegos del profeta, en ese mismo momento, había sido dada orden para que Gabriel acudiese a responder el clamor de sus ruegos, revelándole información acerca de acontecimientos que tendrían lugar en el futuro. Dios responderá siempre diciendo lo que tenga para decir hasta donde quiera y deba decir. Él atenderá las oraciones de aquellos que imploran desde el fondo mismo del barro donde uno se encuentra enterrado, que imploran por su perdón y por su infinita misericordia. Primera de Juan, capítulo 1. En esta primera epístola de Juan, la palabra de Dios atiende el concepto del pecado, de la comunión con Dios y de la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1, en el versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Así que, damas y caballeros, a ser honestos en nuestra oración a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
En estos tiempos tan demandantes, tan tristes, tan acuciantes, tan desagradables, tenemos que ser muy serios en cuanto a Dios y a sus cosas. Tenemos que obedecerlo, tenemos que ser ejemplo para la gente de nuestra nación y ayudar a otros a que sean obedientes con Dios. Necesitamos tener seriedad y honestidad en nuestra vida de oración, tanto en la privada como en la grupal. Y nosotros necesitamos considerar seriamente el pedido de perdón a nuestro querido Dios, que viene tolerando los ninguneos y las ofensas más grandes por parte de la humanidad y en ocasiones de nosotros. La inclusión del perdón en nuestras oraciones a nuestro querido Padre Perdonador debe formar parte del menú de nuestro diario contacto con Él. Somos nosotros, somos la parte activa, la parte necesaria y la más importante para que Dios lleve a cabo sus planes sobre la tierra. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene todo bajo control. Gracias, querido Dios, por el privilegio de tener que ver con vos, con tu palabra, con todos nosotros, con mis hermanos en Cristo. Gracias por poder llevar palabras de aliento y ayudar a las personas a que vengan a vos o ayudar a nuestros hermanos a que regresen a vos. Te agradecemos profundamente en el nombre del Señor Jesucristo por haber hecho estas verdades tan simples, pero tan obvias, en tus páginas, en blanco y en negro, en tu Biblia, en tus Escrituras, para que nosotros podamos llegarnos a ellas y encontrar en tus Escrituras alivio para nuestros males, para nuestras angustias, alivio para nuestros dolores, y encontrar la paz que viene de permanecer nuestros pensamientos en vos, porque en vos hemos confiado. Muchísimas gracias por eso y por el privilegio de haber presentado estas simples verdades de tu inmensa, de tu maravillosa palabra a mis hermanos en Cristo. Quiera esta palabra calar hondo en los corazones de todos los que escuchen, de todos los que la escuchen, y quiera esta palabra cambiar los corazones de todos los que la escuchamos para poder hacer algo y cambiar la situación alrededor de nosotros. Gracias por habernos dado esa responsabilidad y ese privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.